vamos a ver la regla de la cadena en varias variables, se puede ver como una extensión de la regla de la cadena en una variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una función, ¿sí? Y entre esas funciones tenemos que las variables a la vez dependen de otro parámetro, ¿sí? Eh, podríamos llamarlo ese parámetro como que la función depende implícitamente de ese parámetro. F depende implícitamente de ese parámetro porque sus variables a su vez dependen de ese parámetro. Entonces nosotros podemos calcular el diferencial total de la función con respecto a ese parámetro y se calcula de la siguiente manera. Se calcula multiplicando las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables multiplicadas por la derivada total de las variables con respecto al parámetro, ¿sí? Entonces, ¿por qué son derivadas totales para la función? Para para las variables, porque estamos diciendo que únicamente dependen de ese parámetro. Esas variables solo dependen de eso, ¿vale? Entonces ahí tenemos la sumatoria que ven ahí. Simplemente sumamos la multiplicación de eh, las derivadas parciales con respecto a cada variable por las derivadas totales de las variables con respecto al parámetro. Simplemente eso, ¿vale? Clara la sumatoria, ya vamos a ver ejemplos, pero clara la sumatoria, o sea, ¿la entienden? ¿O hay algún término que no entiendan en la sumatoria? ¿Sí? Esto es como para calcular el efecto total de la función con respecto a un parámetro que afecta a todas las variables y por tanto afecta a la función. Por ejemplo, se puede observar como si fuera el tiempo, ¿sí? Eh, casi todo depende del tiempo, casi todos los parámetros, o sea, todas las variables de la vida, ¿sí? Un problema pueden depender del tiempo. Entonces, todas las funciones dependen implícitamente del tiempo. Y nosotros, con la regla de la cadena, podemos tratar de estimar cómo depende la función con respecto a ese parámetro, que en este caso llamamos el tiempo. Puede ser otra cosa, ¿no? Pero en este caso, como ejemplo, pues puede ser el tiempo, ¿sí? Vamos a mirar, entonces esto es como para mirar el efecto de un parámetro totalmente sobre la función si el parámetro afecta a todas las variables. Miremos un ejemplo. Pongamos que tenemos esta función. No, porque fíjense que lo que dice Juan Pablo, no estamos yendo ni siquiera necesariamente a eso, estamos hablando de un solo parámetro, o sea, estamos reduciendo la variación de la función a que dependa de únicamente un parámetro del cual dependen las otras variables. Entonces, en realidad es prácticamente como una derivada de las normales, de las que vimos en cálculo diferencial, ¿sí? Bueno, entonces, como les está diciendo, tenemos esta función, ¿sí? Y tenemos que la variable x depende del parámetro t de esta manera. La variable y depende del parámetro t de esta manera. La variable z depende del parámetro t de esta manera. Y la variable w depende del parámetro t de esta manera. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los ingredientes para calcular eh, el diferencial total de la función con respecto al tiempo. Entonces lo que nosotros queremos ver es cómo depende la función con respecto al tiempo. ¿Sí? Podemos dejarlo en términos de todas las variables o al final puede quedar solo en términos del tiempo. Y en ese caso lo que tendríamos que hacer es donde aparezcan las variables, reemplazarlos por su función en t. ¿Listo? Ya vamos, ya les va a quedar más claro con el ejemplo. Entonces lo primero es calcular las derivadas. Entonces,
las derivadas totales de cada variable con respecto al parámetro. La derivada de x con respecto a t, miren, esta es la función de x con respecto a t, es igual a 1. La derivada de y con respecto a t es igual a 2t. La variable z con respecto a t es igual a e a la t. Y la variable w con respecto a t es igual a 1 sobre t, ¿cierto? Ahora, calculamos las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a la variable x es igual a y. La variable de f con respecto a la variable y es igual a x. La variable de f, la derivada parcial de f con respecto a la variable z es igual a w, y la derivada parcial de f con respecto a la variable w es igual a z. Listo. Y con eso ya se puede calcular el diferencial total. Si se fijan, es bastante sencillo. Solamente tenemos que coger y multiplicar las derivadas parciales de cada sí, las derivadas parciales de cada variable de la función con respecto a cada variable multiplicado por la derivada de la variable con respecto al parámetro. Entonces, lo primero sería, por ejemplo, este por este. Entonces nos daría y más este de acá por este de acá. Entonces nos daría 2xt más la derivada de esta por esta, lo que nos daría eh, w e a la t. Y la última sería esta por esta. Daría z sobre t. ¿Listo? Ahí ya lo tendríamos, si se fijan, está en términos de x, y, z, w y t. Pero al final todo depende de t, entonces lo podemos dejar únicamente en términos de t, reemplazando cada variable por su función en t. Entonces reemplazamos a y por t al cuadrado, entonces nos quedaría igual a t al cuadrado más x es t más 1, entonces t más 1, t más 1 por t, ¿cierto? Más w es logaritmo natural de t, logaritmo natural de t por e a la t más z es e a la t sobre t. Entonces, e a la t sobre este t que está acá, sobre t. ¿Listo? Y si se fijan, nos queda una sola función que depende del tiempo. Entonces, así es como o sea, así es como, esa es la derivada de la función con respecto al tiempo, si se fijan. Entonces, la tenemos únicamente en función del tiempo. Así es como cambia la función cuando cambia infinitesimalmente el tiempo. ¿Listo? 2xt. Ay, sí, me falta el 2. Sí, falta el 2. Gracias, Angie. Sí, vale. ¿Claro hasta ahí? Muchachos, ¿claro hasta ahí? Listo. Como ven, no es nada complicado. ¿Sí? Es simplemente calcular muchas derivadas y aplicar la sumatoria. Y al final reemplazar variables.
pero pues con esto pueden reducir un problema que era de varias variables a una sola variable, si se fijan, y pueden calcular un efecto neto de unas variables, es decir, cómo cambia realmente la función cuando cambia el tiempo o cuando cambia ese parámetro, ¿vale? No parcialmente, sino pues una derivada total. Ahora tenemos que todas las variables pueden depender no solo eh, de un parámetro, sino de un conjunto de parámetros o un vector de parámetros, ¿sí? Entonces, cuando esas variables dependen de un vector de parámetros, lo que podemos calcular es una derivada parcial con respecto al parámetro, porque pues si no estamos teniendo en cuenta los otros parámetros que también son variables para las variables, es decir, tienen efectos sobre las variables, pues ahí sí sería un efecto parcial. Pero pues la regla al final es la misma, simplemente que ahora no estamos calculando con derivadas totales, sino con derivadas parciales cuando derivamos con respecto a cada variable, derivamos cada variable con respecto al parámetro, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues la fórmula es la misma. Destaquemos aquí, fíjense, que aquí aparece T sub i. Entonces, va a ser con respecto a ese T sub i que derivemos parcialmente a cada variable. Así dependa de varios T o de varios parámetros, nosotros para calcular el efecto de T sub i solo vamos a derivar con respecto a T sub i. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? La fórmula es clara para todos. Pero está mirando cómo se veía en la pantalla. Este, ese efecto. Listo. De pronto con un ejemplo que más claro. Tenemos esta función, ¿sí? Entonces depende de esas dos variables. Pero resulta que esas dos variables a la vez dependen de dos parámetros, ¿sí? ¿Cómo dependen de esos parámetros? Está dado. Así como la función está dada, yo fui el que di esa función, también yo doy cómo dependen las variables de esos parámetros. Entonces, ¿cómo dependen? X depende de T1 más T2 así, y Y depende de T1 por T2, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos los elementos necesarios para calcular, por ejemplo, la derivada parcial de la función con respecto a T1. Por favor, háganlo, lo escriben en el chat y ya miramos. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que hacer es calcular todas las derivadas parciales necesarias y con eso pueden calcular el diferencial de f con respecto a T1.
¿Cómo van, muchachos? No, la derivada de E, voy a ponerla aquí. Digamos, están derivando elevado a una función que depende de X. Pongámosle otro nombre para que no se confunda con esa F que tenemos allá. La derivada de esto es esto. La derivada de lo de arriba multiplicado por la misma función que tenían originalmente. Bueno, entonces vamos a calcular las derivadas y así ustedes ya pueden comprobar si lo que están haciendo está bien. ¿Listo? Entonces, primero necesitamos las derivadas parciales de la función con respecto a cada variable. Si se fijan, la fórmula que escribí es la derivada de arriba, la derivada de x más y. ¿Cuál es la derivada de x más y con respecto a x? 1. Entonces, eso no afecta en nada. Multiplicada por la misma función que teníamos. Entonces, la multiplicamos simplemente 1 por x más, e a la x más y, entonces queda e a la x más y. ¿Listo? Igual para y, es lo mismo. ¿Listo? Ahora derivamos las variables con respecto a los parámetros. Entonces, la derivada de x con respecto a t1 y la derivada de y con respecto a t1. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a t1? 1. Entonces, yo olvidé que t2 se toma como constante y es la suma de una variable más una constante, entonces la constante se va y simplemente queda 1. ¿Y cuál es la variable de y con respecto a t1? Esa sí sería la que está poniendo ahí Daniel, sería t2, ¿cierto? Entonces, solo queda plantear la sumatoria, ¿cierto? Entonces es la derivada de f con respecto, la derivada parcial de f con respecto a x, que es la misma función, a la x más y, multiplicada por la derivada de x con respecto a t1, que es 1, entonces queda simplemente a la x más y, más la derivada de f con respecto a y, que es a la x más y, multiplicada por la derivada de y con respecto a t1, que sería t2. ¿Listo? Y si se fijan, esta función ahí depende de x, y, t1 y t2. ¿Sí? Bueno, t1 no aparece, pero entre comillas depende de ese t1. Pero lo que nosotros podríamos hacer es dejarla planteada como una derivada que dependa únicamente de t1 y t2. Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo único que tendríamos que hacer es reemplazar. Reemplazamos x y y por sus funciones que dependen de t1 y t2. Entonces, así nos quedaría a la x, ¿x qué es? X es t1 más t2, ¿cierto? Más y y es t1 por t2, ¿cierto? Multiplica, o sea, digo, sumado a eso mismo, te da 1 más t2 más t1 por t2, multiplicado por t2. Y listo. Así es como quedaría la derivada parcial de f con respecto al parámetro t1. Sí.
Julián. La diferencia con el anterior es que si se fijan, ahora hay dos parámetros que hacen depender a las variables, ¿sí? Y eso hace que esta diferencial que calculamos aquí ya no sea una derivada total, sino sea una derivada parcial, ¿sí? Esa es la diferencia. Listo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya vamos a mirar otro ejemplo. Para que lo hagan ustedes, entonces, por ejemplo, si tenemos esta función y que tenemos que x depende de t1, t2, t3, así. ¿Cuánto sería entonces el diferencial de f con respecto a t3 en términos de los parámetros t1, de t2 y de t3? ¿Cuánto les daría eso? La derivada de 2, ¿cómo así la derivada de 2? No, no da uno. Un consejo que les doy es traten de calcular siempre todas las derivadas parciales para que les sirvan de guía. Correcto. La respuesta es la que da Juan Sebastián, es T2. ¿Sí? Si se fijan, la derivada de esta función con respecto a x y a y es la misma, es igual a 1, ¿cierto? Y la derivada de x con respecto a t3 es igual a t2. Y la derivada de y con respecto a t3, si se fijan, no aparece, entonces es cero. Por tanto, sería 1 por T2 más 0 por T2. Digo, 1 por T2 más 1 por 0. Entonces será 1 por T2, ¿sí? 1 por T2 más 1 por 0. Eso daría igual a T2. ¿Listo? Ah, no, 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 se está sumando. ¿Listo? Más claro, ¿quién fue? ¿Quién era la que había? Sí, perdón.
Problema de usar las test. Otro ejemplo, ¿quién fue quien pidió otro ejemplo? Ah, Diana. Sí, más claro, Diana. Ah, listo. Vale, ¿sí ven? No es muy complicado. Ahora, ¿qué pasa si uno de esos parámetros de los que dependen las variables es uno de los, es también una de las variables de la función? Por ejemplo, tenemos una función que depende de x y y, pero tenemos que y depende de x. Entonces, por ejemplo, si la función es x por y al cuadrado y y es igual a x al cuadrado, y pues x no depende de nada, solo de x es igual a x simplemente. ¿Sí? Eh, Primero, si vamos a calcular el diferencial, podemos calcular el diferencial total de la función con respecto a x. Esa sería la primera pregunta. Podemos calcular el diferencial total, es decir, de f de x. ¿Podemos calcularlo? Listo. Entonces, ¿cuánto sería? Inténtenlo ustedes y ya en un momento lo miramos, ¿vale? No, yo no estoy hablando. Y la respuesta de Juan Sebastián es correcta. Pero fíjense que él hizo un paso más, ¿no? Porque aquí nosotros podemos calcularlo en términos de x y y, pero pues también se puede calcular en términos de solo x. Entonces ya vamos a mirar las dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues las derivadas parciales, ¿cierto? Primero de f con respecto a cada una de las variables. ¿Listo? Ahora calculamos el diferencial total de cada variable con respecto a x. Entonces, el diferencial de x con respecto a x, pues obviamente da 1. Y el diferencial de y con respecto a x nos da 2x. ¿Listo? Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es multiplicar esos diferenciales y sumarlos. Entonces esto nos daría este por este más este por este. Es decir, y al cuadrado más 2x por 2x da 4x al cuadrado por y. ¿Listo? Lo que hice hasta qué momento. Aquí lo único que hice fue derivar parcialmente la función con respecto a x. Entonces, la derivada de x por y al cuadrado es y al cuadrado. Y derivar parcialmente la función con respecto a y. La derivada de y es, de la función con respecto a y sería 2 por xy, ¿cierto? Y aquí, pues, lo derivé con respecto al parámetro que estamos mirando, que en este parámetro es la variable x.
Entonces seríamos x con respecto a x da 1 y si seríamos y con respecto a x nos da 2x. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es reemplazar y por su función con respecto a x. Entonces reemplazamos y por x al cuadrado. Entonces quedaría x al cuadrado más 4 por x al cuadrado por y que es x al cuadrado. Entonces esto nos daría x a la 4, perdón, más 4x a la 4, es decir, 5x a la 4. Que si ustedes se fijan, es lo mismo que si hubiéramos reemplazado aquí directamente y por x, digo y por la función de y que depende de x, y hubiéramos derivado. ¿Por qué? Porque si hubiéramos reemplazado ahí, queda x por y al cuadrado es x y es x al cuadrado, entonces x al cuadrado queda x a la 4, entonces esto es igual a x a la 5, y si derivamos x a la 5 con respecto a x, nos daría 5x a la 4, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Sí, eso es lo que estaba diciendo, lo que dijo Cristian. Si se reemplaza desde el inicio y se deriva, da lo mismo. Por eso es que la regla de la cadena es una consecuencia, es una igualdad que tenemos. Es decir, si vemos la regla de la cadena nos dice que esto es igual a esto. Entonces es una aplicación, usted puede hacerlo por un lado o por el otro. Pero pues lo que va a tener es que es una igualdad. ¿Listo? Exacto. Lo que llegamos ahí es que esta función realmente depende de una sola variable. Fíjense que lo mismo pasó con el primer ejemplo que hicimos. Llegamos a una derivada que solo depende de una variable. Este no fue, este. Llegamos a una derivada que solo depende de una variable. Al final esta función solo depende de t. Si nosotros hubiéramos reemplazado todas estas funciones aquí y hubiéramos derivado, no hubiéramos llegado a lo mismo. Pero si se fijan, fue más rápido, o pues no sé si les queda tan claro, pero es más rápido hacerlo en este caso por regla de la cadena que, eh, que reemplazando. Reemplazando sería un proceso, en mi opinión, más largo. ¿Listo? ¿Claro para todos? Listo. Entonces yo creo que por hoy dejamos hasta ahí. Nos rindió un poquito, en el otro curso nos demoramos un poquito más en este tema. Entonces, para no descuadrarnos, dejemos hasta ahí y en la próxima clase continuamos, ¿vale? Yo les mando las notas y, la próxima clase hacemos la retroalimentación, ¿vale? Listo. Entonces nos veríamos la próxima clase, muchachos. Que esté muy bien. Ojalá les haya ido muy bien en el quiz. Ese no estaba largo. O sea, eso fue algo que me dijeron, ¿no? Que estaban muy largos. Entonces traté de dejarlo más cortico. Bueno, entonces espero que les haya ido bien. ¿Vale? Listo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, muchachos.